La pregunta es cómo gano almas para Cristo, no solo cómo hablo de Cristo. Y yo creo que la iglesia se ha enfocado tanto en hablar de Cristo, pero no ganar almas para Cristo. Y esta noche vamos a ver en la vida de un personaje muy especial cómo ganar almas para Cristo. Hoy en día vemos que las naciones occidentales tienen la idea de que ganar almas es realizando dentro de los auditorios de sus iglesias. Ese es el problema de la iglesia del siglo XXI, en especial en estos lugares, que se ganan las almas para Cristo dentro de la iglesia. En el primer siglo, la iglesia no ganó almas dentro de los templos, sino saliendo fuera de los templos. Cosa que nos falta hacer a todos los cristianos en este mundo ahora. Cristo no quiere únicamente estar en los edificios o ser conocido dentro de los edificios. Él quiere ser conocido en los hospitales, en las cárceles, en las plazas, en las calles, en los teatros afuera, en todos esos lugares que nosotros decimos, ¿será que quieren de Cristo? Y así comienza, en el verso 1 al 25 vimos cómo comenzaba la conquista, pero en el verso 26 en adelante vamos a ver la vida de un hombre llamado Felipe. Felipe es un ganador de almas por naturaleza. A él le encanta evangelizar. ¿Se acuerdan en dónde estaba la vez anterior? Predicando por Samaria, hablando de Jesús en otras ciudades. Y al llegar al verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Lo primero que vemos aquí es que Felipe estuvo atento a la voz de Dios. Escuche bien lo que les voy a decir. Hay muchos que hablan de Dios, pero hay muy pocos que escuchan la voz de Dios. Es fácil hablar de Dios. Incluso sin ser cristianos, la gente habla de Dios. Sin conocer a Dios, la gente habla de Dios. En un momento de crisis, Diosito, por favor, ayúdame. O pide a alguien, dice, ora por mí para que Dios me ayude. Dios, los que escuchan la voz de Dios saben a dónde van y lo que tienen que hacer. Literalmente le da las órdenes y dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén. Le está dando una orden tan específica, mejor que el GPS que usted tiene en su teléfono. Vete a ese lugar. Entonces dice, se levantó y se fue. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa pasión, esas ganas de obedecer a Dios? Porque él dice, entonces se levantó y se fue. Felipe no dudó por un momento en obedecer a Dios en cuanto a ir a evangelizar. A ustedes si le habla el Señor que tienen que hablar de Jesús a su compañero de trabajo, a su vecino, a su amigo, quizás no está escuchando de Dios. Por eso es que usted dice, pero ¿cuándo voy a tener la pasión, las ganas de ir a hablar de Jesús? Mira lo que dice en el libro de Isaías, haciendo la pregunta, ¿qué te ha impedido hacer lo que Dios te ha pedido y no lo has hecho? ¿Qué te ha pedido hacer Dios y no lo has hecho? Tenemos que tener el corazón de Felipe y el corazón de Isaías. Dice, después oí la voz del Señor, ¿sí ven? Escuchó la voz de Dios, dice, que decía, o sea, Dios estaba hablando, y Dios se hace una pregunta y dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A dónde? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y ese envíame a mí le costó la vida por más de 40 años de ministerio en una nación pecaminosa. En el momento más difícil, en una crisis espiritual de Israel, él era el profeta. Él dijo, Señor, está bien, envíame a mí. ¿Y cuántos de ustedes dirían al Señor, está bien, aquí estoy, envíame a mí, Señor? Yo voy a ser el que va a invitar a 400 personas a ese teatro y solo yo les voy a llenar. Porque en Facebook tengo 3,000 amigos y a toditos les voy a invitar. Les voy a postear todo lo que vamos a hacer. O nada más vaya este fin de semana. Use sus redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook. Invite a la gente a la iglesia a ver qué pasa. Porque dice, ¿quién va a invitar? ¿Quién va a ir a hablar? Hoy día es tan fácil para nosotros hacer esto, pero no lo hacemos. ¿O no es así? Entonces, ahí queda el desafío. Escuche bien, la obediencia es una marca de los hombres y mujeres de Dios. El ser obediente
le hizo a cada uno de estos hombres tener el respaldo de Dios. Solo cuando obedeces vas a ver el respaldo de Dios en lo que haces, de lo capaces que eran, de lo que podían hacer. La obediencia de Moisés hizo que viera los milagros ocurridos en Egipto y en el desierto. Si Moisés no hubiese obedecido, no hubiese visto todo lo que Dios es capaz de hacer. Si José no hubiese obedecido, no hubiese visto lo que Dios es capaz de hacer con su vida. Si Esther no hubiese obedecido, no hubiese visto lo poderosa que era ella en las manos de Dios. Pablo, si no hubiese obedecido, no hubiese llegado el Evangelio como llegó a ese mundo de ese entonces. La obediencia hace que tengas el respaldo de Dios y veas la grandeza de Dios y lo capaz que eres tú para su reino. La obediencia. Usted quiere ver grandes cosas en su vida, obedezca. Rompa los protocolos, camine contracorriente y haga lo que Dios le dice y verá todo esto. ¿Estamos? ¿Qué te ha impedido obedecer a Dios? ¿El miedo, tus errores, tus limitaciones, tus recursos? Déjenme decir, yo también tengo miedo, también tengo errores, tengo limitaciones y tengo pocos recursos. Pero esas cosas no deben impedir que nosotros obedezcamos a Dios. Hay muchos cristianos sentados en la silla diciendo, es que no soy tan santo como el pastor. No, mentira, el pastor puede ser más pecador que ustedes. La gracia de Dios hace que nosotros hagamos lo que hagamos, amigos. La gracia de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Continuamos. Verso 27. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, del cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Aquí vemos a un hombre que estaba adorando y leyendo sin entender. ¿Qué les parece? Adorando y leyendo sin entender. Él no conocía la Biblia como nosotros la conocemos, pero ¿qué hacía? Se hizo un viaje bien largo para Jerusalén para adorar. Y nosotros tenemos miedo de venir de la casa hasta acá, o tenemos pena de venir hasta acá. Dice, este hombre había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. ¿Él era cristiano? No. Y por eso Felipe va a ir a predicarle el Evangelio. Escuche bien, las personas que no conocen a Cristo también pueden estar adorando a Cristo según este pasaje. Y yendo lejos a adorar a Cristo y no haciendo, y los cristianos que deberían hacer, no lo hacen. Este había viajado a Jerusalén a adorar. No solo adoraba a Dios en la sinagoga judía del lugar donde él vivía, sino que había tomado tan en serio el adorar a Dios que hizo un viaje a Jerusalén de miles de kilómetros, este etíope, al cual Felipe va a predicar el Evangelio luego. ¿Si ve cómo Dios ve el corazón de las personas? Que aunque no han entregado su vida al Señor, están adorando, o sea, exteriormente tienen esas ganas de hacerlo. El etíope es un oficial de la corte de Candace, reina de Etiopía. Dicho sea de paso, Candace no es el nombre de una persona, sino el título de la reina madre que gobernaba en el lugar de su hijo. Entonces este hombre era como el ministro de economía de esa nación. Y el ministro de economía vino ¿a dónde? A adorar en Jerusalén. ¿Qué pasa si nosotros vemos venir a una autoridad aquí? ¿Qué haríamos? ¿Qué sentiríamos? Nos tomaríamos fotos. Qué increíble. Este hombre era religiosamente comprometido. Este hombre era políticamente y financieramente influyente. Este eunuco representa todos los que cumplen con lo que la religión exige. Leía la Biblia, adoraba, hacía peregrinajes. En el mundo abunda ese tipo de personas. Y a veces son más comprometidos y más entregados que los propios cristianos. Pero ¿qué pasa en esta historia? Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí está el tipo leyendo la Biblia. Y Felipe, ¿qué es? Recibe del Señor, acércate a ese carro. ¿Sí ve cómo Dios está hablando a Felipe? Felipe era un hombre guiado por el Espíritu. Realmente es increíble este hombre de Dios. Porque Felipe no solo escucha a Dios, sino también era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Él no hacía las cosas por hacer. En el libro de Hechos capítulo 6 le encontramos a él. Y esto decía de él. Dice en Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está él. Él fue uno de los 7 ¿qué? Diáconos, de los meseros. Él era uno de ellos. Y de repente ahora se ha convertido ¿en qué? En un ganador de almas. En alguien que va y predica el Evangelio a todo aquel que necesita escuchar el Evangelio. Ese es Felipe. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Él llegó a ser parte del liderazgo de la iglesia, pero no en una posición de prominencia, sino de ¿qué? Sirviendo a las mesas. Y de allí donde estaba sirviendo las mesas, Dios le está guiando ¿a dónde? A predicar al ministro de Economía de Etiopía. ¿Qué le parece? Entonces usted, como cristiano, está diciendo, ¿será que Dios me utiliza para hablar yo a un gobernante, a una autoridad? La respuesta es que sí. Efesios 5 dice, hablando a los cristianos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de quién? Del Espíritu. Eso es lo que pasa a muchos de nosotros los cristianos, que nos falta ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Sí, nos falta. ¿Y cómo ocurre la llenura del Espíritu Santo? Se pregunta usted. Eso viene a través de pasar tiempo con Dios. Eso viene a través de tener intimidad con el Señor, a través de la oración, a través de mis momentos difíciles, buscar su rostro, hablando entre vosotros con salmos. ¿Sí ve cómo se busca la presencia del Espíritu Santo? Debemos hablar entre nosotros ¿cómo? Salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí está, dice, ¿cuántos de ustedes en su casa de repente se dedican a cantar al Señor? A alabar con himnos. Por eso es bien importante, es muy importante la adoración. Y cuando también podemos ser llenos del Espíritu, dice, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, una persona agradecida será una persona emocionalmente sana. Pero vivimos quejándonos por todo y con todos y a todos, y pensamos estar llenos del Espíritu Santo. Vivimos quejándonos de la lluvia, vivimos quejándonos porque perdió la selección, quejándonos porque no me para bola alguien, y nos quejamos a Dios. Decir, Señor, gracias porque no me paran bolas, Señor. Ya gracias a Dios, perdió, ¿qué puedo hacer? Ya gracias, Señor. ¿Qué ocurre? Aunque ustedes no lo crean, yendo a las neurociencias, ¿saben lo que pasa en nuestro cerebro cuando eres agradecido? Los neurotransmisores comienzan a generar la dopamina, la serotonina, y tú te vuelves ¿qué? Feliz. Porque aprendes a ser agradecido. ¿No se imaginan el poder de ser agradecidos? De decir gracias. Verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entienden lo que leen ustedes? Les pregunto. ¿Cuántos de ustedes realmente entienden lo que leen? Porque la Biblia no solo hay que leerla, hay que entenderla. Y los que entienden, ponen en práctica, porque han entendido el poder del mensaje. Hay mucha gente que puede leer el mensaje y no entender el mensaje. Y hoy en día vivimos en una sociedad que ya no queremos mensajes, sino ¿qué queremos? Dice, háblame con figuritas. Y por eso los emoticones, cuando estás triste, ¿no? Cuando estás alegre, y cuando estás enojado y todo, el hombre con la cabeza roja allí. Dice, ¿entiendes lo que lees? Muchos leen por leer, pero otra cosa es leer y entender. Felipe le pregunta, ¿estás entendiendo lo que lees? Esto quiere decir que el eunuco estaba leyendo en voz alta. Antiguamente la gente leía en voz alta y se sentía extraño cuando el lector no lo hacía así. Indudablemente los rabinos eran de la opinión que leer un manuscrito en voz alta ayudaba a la memorización, y por el otro lado una lectura silenciosa ayudaba a olvidarla. Es una técnica que ahora también se utiliza. Lees en voz alta y entiendes. Es una técnica de lectura, y los rabinos lo sabían hace miles de años atrás. ¿Qué les parece? Pareciera que el oficial etíope había elegido a propósito el camino menos transitado entre Jerusalén y Gaza para disponer más tiempo para las escrituras. Sin duda, el carruaje era conducido por un siervo a quien mantenía los caballos a una velocidad más lenta. Esto permitió que Felipe pudiera caminar al lado del carruaje y escuchar lo que estaba leyendo. Increíble. Este hombre realmente era un lector.
por el camino que va más lento, el carro yendo más despacio para leer. Marcos 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y la arrebata. Por eso la pregunta es, ¿entiende lo que lee? Porque si no le entiende, viene el malo y ¿qué hace? La arrebata, la roba, la quita de usted. Dice, lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Parece que hay mucho camino en la iglesia cristiana hoy en día, ¿no? Porque yo les digo una cosa, yo creo que ni siquiera leemos, peor entendemos. Si al menos leyéramos ya sería un paso grande. Leer la Biblia todos los días es el desafío de cada uno de nosotros, entenderla también. Y si no entienden, hoy en día hay muchas formas de entender la Biblia. El libro de Hechos, todos estos mensajes están en YouTube. Puedes ir y revisarlos una y otra vez, una y otra vez. Dices, quiero entender lo que el miércoles me enseñaron. Verso 31. ¿Qué es lo que dice este hombre? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Wow. Este hombre dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Pregunta, ¿algunos de ustedes podría dar a entender las escrituras a alguien como él? Imagínense, el ministro de Economía dice, estoy leyendo este pasaje pero no entiendo. ¿Podrías hacerme entender? ¿Haría eso usted? Yo creo que muchos de nosotros tenemos que prepararnos, no solo para leer y escuchar, sino para dar a entender las escrituras. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desechando todo lo malo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este eunuco tenía ese deseo, quiero saber más, quiero entender más. Y Dios conoce el corazón de este hombre. Verso 32 al 34 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él está leyendo este pasaje. ¿En dónde está este pasaje? En el libro de Isaías. Este eunuco estaba leyendo ese hermoso libro profético de Isaías. Y estaba leyendo el pasaje más crucial que en ese tiempo podía haberse leído. La promesa del Mesías. Isaías 53, 7 al 8. ¿Sabes? Este hombre estaba leyendo el libro que los israelitas apreciaban tanto porque se habla tanto de la venida del Mesías. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 27:12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Está hablando de otro. ¿Y estaba hablando de quién? De Jesús. ¿Podrían ustedes encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Sabían que en Génesis está Jesús, en Éxodo está Jesús, en todos los libros de la Biblia está Jesús? En el Salmo 22 está todo el proceso de su crucifixión, de su traición, de su sufrimiento. Este hombre quería conocer de quién hablaba. Hay muchos de nosotros que nos quedamos ahí leyendo la Biblia y no entendemos. Deberíamos llamar a alguien que nos ayude a interpretarlo. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Una de las cosas que vemos en este versículo es que Felipe conocía las escrituras, porque dice, comenzando desde la escritura. Felipe no dio su opinión. Felipe no dijo, yo leí esto en tal libro. Felipe no dijo, escuché este sermón en YouTube. No, dice, desde las escrituras. O sea, abrió la Biblia y dijo, esto significa las escrituras. Felipe conocía también las escrituras y con las escrituras le anunció el evangelio de Jesús. La única manera que la gente pueda ver a Jesús es a través de las escrituras. A través de las escrituras. Continuamos. Así que un ganador de almas para Cristo, número 1,
Un ganador de almas para Cristo usa sabiamente las Escrituras, no las acomoda a su antojo. Número 2, un ganador de almas para Cristo no se toma el trabajo de explicar en detalle qué dice el texto bíblico para el hombre o la mujer de hoy. Dice el texto y punto. Un ganador de almas para Cristo no presiona las decisiones, abre las puertas para que las personas las tomen libremente. Un ganador de almas para Cristo se preocupa por el mensaje central, que es la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, usted y yo tenemos aquí la responsabilidad, si queremos ser como Felipe, conocedores de las Escrituras. Y uno no puede llegar a conocer las Escrituras abriendo una vez a la semana. Hay que estudiarlas, hay que prepararnos constantemente. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia conocer a Dios, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hoy en día los cristianos pasan en la segunda parte del versículo 16, porque vivimos en vanas palabrerías y vivimos hablando y discutiendo. Dice esto, se cree la Biblia, no se cree la Biblia, existió Jesús, no existió Jesús, encontraron la tumba de Jesús. Creemos más en lo que dice National Geographic que en las propias Escrituras. Pero ¿qué dice aquí? Procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios aprobado. Escuche bien, no conocer la Biblia es como andar a ciegas. ¿Y cómo podríamos guiar a los ciegos estando ciegos? Verso 36 al 39. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea ¿qué? ¿Qué impide? O sea, ¿qué discipulado ni nada? ¿Sí ve? ¿Qué impide que yo sea qué? Entendió que Jesús es el Salvador, Él es el Mesías. ¿Qué hizo este hombre? Dijo: es hora de bautizarse. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo. Ahí está la condición, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿No les parece increíble? ¿Qué le ha impedido a usted bautizarse? ¿Ya cree que Jesús es su Salvador? ¿Cree que Jesús es el Señor? ¿Cree que Jesús resucitó de los muertos? ¿Qué dice? Bien puedes. No dijo: verás, tienes que ir a la iglesia un año, pasar este discipulado, leer estos manuales si quieres bautizarte. Porque él entendió ¿qué cosa? La verdad central del Evangelio, Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros vivimos condicionando al Señor para hacer esto? Hechos 8:12 dice: entonces la verdadera conversión se hace evidente con una pública demostración, y lo hacemos por medio de él. No es para salvación, es para demostrar públicamente que soy cristiano, que he creído en Cristo, y que la gente sepa que ahora yo soy diferente, que estoy muriendo a una vida vieja y naciendo a una vida nueva. Eso es el bautismo. Continuamos. Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron ¿cuántos? Hombres, sí. Si ve, Felipe era un tipo que evangelizaba y bautizaba de una, venga. Verso 19 de Mateo 28, por tanto, id a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. A veces olvidamos ese elemento especial del bautismo. Tenemos que pensar en eso, los que no se han bautizado, por favor. Lucas 15:10, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Uno se arrepintió y fue gozoso siguiendo su camino. Pero ¿qué había en el cielo? Fiesta. ¿Quieren ser provocadores de la fiesta en el cielo? ¿Quieren que haya una fiesta en el cielo? Vayan y prediquen el evangelio a un perdido. Y cuando acepta a Jesús, Señor, y se bautiza, ¿qué hay en el cielo? Una gran fiesta. Yo quiero que el cielo viva de fiesta. Que cada día alguien conozca de Jesús. Y usted dice: ¿cómo hago? Soy tímido, no sé hablar. Comparta los videos de YouTube en su Facebook y verá lo que pasa. Use las redes sociales para engrandecer el reino de Dios, para predicar. Use esa herramienta increíble llamada Facebook, en vez para quejarse. Predique el evangelio por medio de eso. Felipe fue arrebatado por el Espíritu y el eunuco nunca lo volvió a ver,
pero seguramente jamás lo olvidó, porque este hombre le hizo entender el mensaje del Evangelio. Verso 40. Pero Felipe se encontró ahora ¿dónde? En Azogues, no dicen Azogues, dicen Azoto. Parecido, ¿no? Y pasando anunciaba ¿qué cosa? En todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. Este tipo era un hombre que era 24/7 predicando el Evangelio. No se desanimen. Dice, yo pequé, no soy bueno hablando, no tengo los recursos. Pídele al Señor, su Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen cuando les vayan a poner en la cárcel o estén enfrente de un público grande o frente a autoridades. El Espíritu mismo les dará palabra, ese momento para compartir el Evangelio. No se imaginan cuán grande es Dios cuando tú le obedeces. Y vas a conocer la grandeza, el poder de Dios y la capacidad que tú tienes solo cuando le obedeces. Sentado en el lugar que estás, jamás llegarás a conocer lo poderoso que puede ser Dios en tu vida. Hay mucha gente que dice, yo quiero experimentar el poder de Dios en mi vida. Y se experimenta a través de ¿qué? De la obediencia, a través de la predicación. De no tener miedo de hablar de Jesús. Los chicos que van a la cárcel, la experiencia que han vivido, de decenas de ellos bautizándose, de decenas de ellos comenzando a la iglesia en la cárcel. ¿Hubiese ocurrido si no obedecíamos? No hubiese ocurrido. ¿Quieren ver a Cuenca siguiendo a Jesús? Tenemos que comenzar a predicar, a ver qué pasa, ¿no? Y de repente el Señor nos respalda y de repente esta cosa parece muy pequeña en el futuro. Porque Dios respalda, Dios provee, Dios está con su presencia y su espíritu cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Segunda Timoteo 4. Hablando a nosotros, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no digas, el domingo para evangelizar. No, todos los días, a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha o con toda paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros que les van a mentir. Eso puede llegar a pasar un día. Entonces, conclusión, número 1, una iglesia que crece es una iglesia que evangeliza. Miren cuántos estamos aquí. Si todos nosotros tomamos la decisión de invitar a una persona el día domingo, o hablamos de Jesús a una persona, jueves, viernes y sábado, ¿sabes lo que llegaría a pasar? Solo piensen en eso. Después, los cristianos de ese entonces iban por ellos, no esperaban que ellos vengan a ellos. Abramos la puerta el domingo a ver quién viene. Quizás no venga nadie, pero ¿qué tal si vamos por ellos? ¿Y sabes quiénes son ellos? Es tu papá, tu mamá, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu vecino. Ellos son por los que Jesús quiere que nosotros vayamos. Pónganse de pie para terminar orando. Señor, muchas gracias por este hermoso día. Gracias por este hermoso momento y gracias por desafiarnos a salir y hablar de ti a todos aquellos que no te conocen. Danos la sabiduría, la fortaleza, llénanos con tu Espíritu Santo, de tal manera que cuando prediquemos de ti, ellos puedan recibir el mensaje y puedan ir gozosos con una nueva vida, con un hogar cambiado, con una familia diferente. Y te pedimos por nuestra ciudad y por nuestra nación, que te conozcan como te conoció ese eunuco, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.